conferencista es un hombre de gran trayectoria, que se ha comprometido con este país desde la academia, pero también desde la práctica legislativa y ha sido parte de la transformación positiva de México. Agustín Basabe, yo les pido un aplauso para Agustín Basabe, quien es doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y director del Departamento de Ciencia Política y Derecho del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, jefe de la Oficina de Vinculación y Relaciones Externas de la Universidad Iberoamericana, cargo que desempeña actualmente. Fue también editorialista de los diarios Excelsior y Reforma, es articulista del Universal, panelista en el programa del Canal 11, Primer Plano y de la Mesa Política de Monitor, con José Gutiérrez Vivo. Analista de Foro TV y de la W Radio. Exdiputado federal de la 55 legislatura, secretario ejecutivo de la COPAL, expresidente nacional de la Fundación Colosio y ex embajador de México en Irlanda. Fue presidente también del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista y es autor de diversos rubros. Sin lugar a dudas, un gran especialista. Muy bienvenido, Agustín Basabe. Bienvenido a Acapulco. Ante todo, quiero agradecer la invitación a este foro, a todos sus organizadores, pero particularmente a Demócratas de Izquierda, a Sintropía y a la Universidad Autónoma de Guerrero. Me congratulo de la celebración de esta serie de coloquios. Una izquierda que no dialoga, que no debate, no es izquierda. Y la nuestra tenía una asignatura pendiente desde hace varios años para hacer este tipo de reflexiones. Y aprovecho también para anticipar mi felicitación al PRD por su aniversario, por su 25º aniversario. El PRD es la confluencia, si me permiten la expresión, antinatural, porque la izquierda en todo el mundo ha tenido una tendencia disgregadora, una tendencia a fraccionarse, a dividirse, y el PRD, en un mentiz a esa supuesta división o divisionismo congénito de la izquierda, constituye la confluencia de muchas fuerzas, una tendencia unificadora que se inició en 1977 y que, salvo una escisión reciente que todos lamentamos, es todavía para muchos mexicanos, y me incluyo, fuente de esperanza para este país. De modo que felicidades a los perredistas. Contra mi costumbre voy a leer, y voy a leer para tratar de no extenderme mucho, aunque haré algunos comentarios al margen de la ponencia, y luego en la sesión de preguntas y respuestas, pues con mucho gusto atenderé los temas que ustedes consideren pertinentes. Habrá quienes no estén de acuerdo con lo que voy a decir. De hecho, en cierta medida, la ponencia, esta conferencia es una provocación, porque creo que de eso, de reflexionar, se trata. La izquierda democrática mexicana está atrojada en el dilema que enfrentaron los partidos socialdemócratas europeos a mediados del siglo pasado. En México la discusión no es tan sofisticada, pero las premisas son más o menos las mismas. Se trata de una disputa en torno a un chip marxista, si se me vale la expresión, uno que teórica o intuitivamente opera en las mentes de algunos intelectuales y de líderes, cuadros y militantes de los partidos izquierdistas de este país, uno que otros desean apagar. Pero para entender lo que está en juego y cuán rezagados estamos, es necesario remontarnos a la época de Edward Bernstein, el padre de la socialdemocracia, y al viraje emprendido por el Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD por su sigla en alemán, hace ya 54 años. Veamos. Las huellas ideológicas de Bernstein trazan la elipse en la que quedó atrapado.
Y es que su trayectoria puede dividirse, a mi juicio, en las mismas 3 etapas que recorrió el SPD: búsqueda, ortodoxia y revisionismo. La primera va de su vinculación con el SPD a su nombramiento como editor en jefe del órgano partidista de divulgación de ese partido, y se caracteriza por la curiosidad intelectual y el desapego de los dogmas del marxismo. La segunda abarca desde su consolidación como ideólogo de la socialdemocracia hasta la muerte de Friedrich Engels, y está marcada por la disciplina y la religación a la fuente de la verdad, dicho sea con mayúsculas, porque así se le llamaba entre los revisionistas a las ideas de Marx, la fuente de la verdad, que se revela en las consignas de los autores del Manifiesto Comunista. Y la tercera empieza con su relativa liberación del yugo doctrinario del general Engels para llegar al final de su vida, y enmarca el esfuerzo por reformular los postulados de Marx sin renegar de ellos. Es, en efecto, el mismo recorrido del SPD, aunque a él le tomó mucho menos tiempo completarlo. Y es también el viaje de retorno al punto de partida, el anhelo de conjuntar libertad individual y justicia social, la pesquisa del justo medio y la aceptación del eclecticismo. Es la ruta solitaria del que recibe la crítica anticipada y el espaldarazo tardío. Los garantes de la pureza marxista tardaron un poco en disciplinar al ave de las tempestades, y el gusto no les duró mucho tiempo. A partir de la publicación de su principal obra, Las precondiciones del socialismo, que se publicó en 1899, la vocación revisionista de Bernstein se vuelve irrefrenable. El general lo nombra, así le llamaban a Engels, el general lo nombra unos años antes su albacea literario y se gana su lealtad personal vitalicia, pero eso no le alcanza para impedir su retorno a la exploración de otras doctrinas y a la experimentación sincrética a la intemperie. Y es que en ese que yo llamaría el manifiesto revisionista, porque las precondiciones del socialismo es el manifiesto revisionista por excelencia, hay una discrepancia esencial con la teoría de sus maestros que detona una carga explosiva. Su tesis de que el colapso del capitalismo no es inminente, ni siquiera inevitable, y de que la democracia liberal es el vehículo para realizar el socialismo. Esa idea tiene 2 implicaciones que van a la yugular del marxismo. Una es el rechazo al imperativo de la revolución como medio inexorable para construir una sociedad sin clases. La otra, la transmutación del socialismo en una suerte de postdata al liberalismo. Sus diferencias sobre el tipo de sociedad a construir resultan secundarias frente a esta divergencia nodal, si bien de alguna manera perfila su escepticismo en torno a la existencia de un futuro paraíso terrenal. ¿Y acaso por eso? Porque en el fondo descree del fin de las contradicciones, le preocupa más el camino que la meta. Edward Bernstein sostiene que el socialismo es nada menos que, y cito textualmente, el liberalismo organizado, y que la democracia con voto universal es, vuelvo a citar textualmente, la ausencia del gobierno de clase. No necesita más para abrir una creciente grieta ideológica que, a querer o no, habría de despegar del marxismo a la vertiente socialdemócrata. Y es que la socialdemocracia nace del vientre marxista, y a fuerza de ese vínculo se convierte en una suerte de pecado original. La renuencia de Bernstein y de los primeros socialdemócratas a recibir un bautizo ideológico que les permitiera adoptar el apellido de ese padre adoptivo con el que conviven vergonzantemente, el liberalismo político, retrasa la forja de su propia identidad. Si bien al dar sus primeros pasos se aleja un poco de la madre, más temprano que tarde sucumbe a su férrea dominación y más tarde que temprano acaba por superar sus prohibiciones y por asimilar abiertamente su mestizaje. Es, como dije al inicio, un periplo elíptico. El resto de la socialdemocracia europea sigue una travesía similar a la del buque insignia del PSD, del Partido Socialdemócrata Alemán, con variantes, y cito una variante muy importante: el Partido Socialdemócrata Sueco, por ejemplo, se deslinda de los comunistas y llega al poder en coalición con los liberales en 1917. Con esas variantes y con esas excepciones, todos los partidos socialdemócratas europeos llegan a la misma conclusión. He aquí la desventura de Bernstein. Por más que buscara en otros textos sagrados asideros para su socialismo evolutivo, así le llamaba él, socialismo evolutivo, el mismísimo Marx dejó testimonio inequívoco de su descalificación.
En el 18 Brumario calificó a la socialdemocracia como la alianza de un proletariado achatado en su arista revolucionaria y una pequeña burguesía afilada en el pico socialista. Una asociación de clases en la que prevalecería el interés de la segunda y no de la primera. Y cito textualmente a Marx en el 18 Brumario. Dice Marx: el carácter peculiar de la socialdemocracia se resume en la exigencia de instituciones democrático-republicanas como medios, no para neutralizar los dos extremos, capital y trabajo asalariado, sino para mitigar su antagonismo y trocarlo en armonía. Por mucho que se propongan distintas reglas para alcanzar este fin, por mucho que éste se aderece con ideas más o menos revolucionarias, el contenido sigue siendo el mismo. Este contenido es la transformación de la sociedad por la vía democrática, pero una transformación dentro de las fronteras de la pequeña burguesía. Fin de la cita. Los límites están claros. Los socialdemócratas pueden tal vez atemperar momentáneamente la lucha de clases, conseguir algunos apoyos, avanzar un poco, cualquier cosa menos construir el socialismo. Esa es la sentencia de Marx. Desde la perspectiva marxista, la mezcla es a fin de cuentas inviable. O se lucha dentro del Parlamento o se lucha en la calle. Por supuesto que se puede recurrir táctica o provisionalmente a la lucha política, aprovechando algunas rendijas del sistema, pero tarde o temprano se tiene que dejar de lado la legalidad para dar paso a la revolución. Creer que se puede ganar con la ley en una mano y el arma en la otra es, en el mejor caso, para Marx, una ingenuidad. La semilla revisionista tarda en germinar en el SPD, como lo muestran sus congresos, los congresos del Partido Socialdemócrata Alemán. Entre Gotha, que se dio en 1875, el primer gran congreso del Partido Socialdemócrata Alemán en 1875, y el hito final, el parteaguas de Bad Godesberg, que se da en 1959, pasando por los congresos correctivos de la ortodoxia en Erfurt en 1891 y en Dresden en 1903, transcurrieron 84 años de creciente distanciamiento entre un deber ser marxista y un ser socialdemócrata. Todavía el año anterior al célebre, aunque discreto parteaguas en Stuttgart en 1958, los más talentosos representantes de una nueva generación de dirigentes reformistas como Willy Brandt y Helmut Schmidt se resisten a formalizar su separación del marxismo, su separación teórica, doctrinaria, porque en la praxis hacía muchos años que no tenían nada que ver con el marxismo, pero en los documentos básicos seguían todavía las tesis marxistas. De modo que Brandt y Schmidt se resistían todavía en 1958 a sacar de sus documentos básicos los postulados marxistas. Y paradójicamente fue el pragmatismo del viejo líder Erich Ollenhauer quien empujó la nueva declaración de principios con la idea de ganar en imagen y atraer a un electorado pluriclasista. En ese sentido, más que una redefinición ideológica, Godesberg es una desideologización. El SPD se abre en el ámbito de la religión, se desmarca del ateísmo y del jacobinismo, modifica planteamientos económicos, enfatiza la competencia y elimina el término socialización, y redefine el propósito del socialismo: eliminar los privilegios de las clases dominantes y traer libertad, justicia y prosperidad a todo el pueblo. Y en un postrer espaldarazo a Bernstein, su verdadero ideólogo, rechaza implícitamente el concepto de la meta final al decir que el socialismo es una tarea a perpetuidad. Esa es una idea de Bernstein. La causa de esa tardanza no es una dilación cognoscitiva, sino un imperativo de legitimidad. Edward Bernstein primero y los líderes de la socialdemocracia alemana después conocen las contradicciones entre teoría y práctica y entre ciencia y propaganda que anidan en el marxismo. Ojo, ustedes lean o relean a Marx y van a encontrar al mismo tiempo textos de un gran rigor intelectual y textos francamente propagandísticos, donde no hay rigor. Por eso hablo de una contradicción entre teoría y práctica y entre ciencia y propaganda. Pero la fuerza legitimadora de la portentosa construcción intelectual de Karl Marx es más grande que el imperativo de congruencia.
Durante estas 8 décadas resulta más útil conservar el mito que cerrar la brecha entre norma y realidad, aún para alguien tan alérgico a la rigidez del determinismo y del economicismo como Bernstein. Porque él rechaza tanto la idea de la inevitabilidad de la revolución como de la economía como factotum infraestructural. Es más, argumenta que el origen de las clases no es solo socioeconómico, sino también cultural, y que la lucha entre las clases puede por ello ser menos violenta y más civilizada. Pero siempre será más atractiva una ideología envuelta en un manto científico, la del marxismo, así sea en el de una ciencia social y bastante inexacta. Pues bien, más de medio siglo después de que el PSD en Bad Godesberg superara formal y definitivamente el marxismo, en el México de hoy se sigue discutiendo tácitamente su vigencia. Nuestra izquierda democrática está detenida a la mitad del proceso evolutivo que siguió la socialdemocracia europea. No invoco, por cierto, una imitación extralógica. La desigualdad y la pobreza en este país son tan grandes que el principal partido mexicano de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, ni ningún otro, por cierto, pueden darse el lujo de despojar de su carácter de máxima prioridad en su agenda a la búsqueda de una nueva política económica, fiscal en particular, en la que por cierto ya se dieron algunos avances, y de una nueva política social, y menos puede confundirse con el neoliberalismo, como por momentos han hecho el laborismo británico y algunos otros partidos socialdemócratas de Europa. Yo quiero hacer énfasis en este punto. La agenda de la izquierda mexicana es larga, todos los puntos son importantes, pero no nos confundamos. El primer punto de la agenda de la izquierda mexicana tiene que ser forzosamente, y si no, no es izquierda en este país, el combate a la desigualdad social y a la pobreza. Después añádanle lo que quieran, pero si no se empieza por eso y si no se le da la máxima prioridad a eso, aquí en este país eso no es izquierda. En Europa quizás puedan darse otros lujos, porque son sociedades mucho más igualitarias que la nuestra. Los radicales, tanto dentro del PRD como del surgente Movimiento de Regeneración Nacional, se han detenido ante su Rubicón, en un paraje seductoramente ambivalente, donde hace tiempo acamparon. Con un pie en la orilla de la insurrección civil, que no de la lucha armada, y otro pie en la orilla del Estado de Derecho liberal, se balancean de un lado a otro en vano intento de tranquilizar su conciencia mientras buscan el poder por la vía de la democracia liberal. A menudo inconscientemente albergan el mismo chip marxista que tantos problemas le provocó a Bernstein y que les hace mantenerse solapadamente fieles a las tesis de la lucha de clases como el motor de la historia, del Estado como garante de la opresión burguesa sobre el proletariado, de la agudización de las contradicciones del capitalismo como catalizador de su derrumbe y, si me apuran, hasta de la violencia como la partera de la historia. Y equivocan, por lo tanto, su estrategia para llegar a la presidencia de la República. Conservan una profunda desconfianza en el orden legal e institucional y la consecuente sospecha, alimentada por un establishment miope empeñado en fundamentarla, de que nunca podrán llegar al poder por las buenas. No privilegian la lógica electoral, y la lógica electoral es construir una mayoría para gobernar, sino la lógica insurreccional, y la lógica insurreccional es construir una minoría para no dejar gobernar. Y por eso pierden eficacia. Pugnan por el apoyo del pueblo en vez de buscar el respaldo del electorado. Asumen que la lucha ha de darse primordialmente en la calle o en las plazas, porque en las urnas la gente no es verdaderamente libre. De hecho, hacen de la lucha, junto con la resistencia, tradición y mantra. Consideran en suma que es el conflicto y no el acuerdo la clave para llegar al poder. Los principios son intereses en cristalización y los dogmas son principios petrificados. La lucha y la resistencia se han dogmatizado en esa parte de nuestra izquierda porque se han vuelto fines en sí mismos, epopeyas que a menudo hacen olvidar para qué se lucha y para qué se resiste. Producen tanto dolor como placer, tanto sacrificio como regocijo.
constituyen la única constancia válida de lealtad y congruencia con la tradición socialista revolucionaria en esta era ideologicida e historicida, la de inefable fin de las ideologías, cuando el globo aldeano, que no aldea global, se ha derechizado tanto que apenas queda margen para reivindicar los ideales justicieros. Dejar de luchar y resistir en estas circunstancias sería tanto como claudicar y traicionar el último compromiso social, dicen ellos. La identidad emocional, su causa omnisciente, aflora en marchas, paros y plantones. Es entonces cuando el enojo de las multitudes puede trocarse en venganza catártica de burlas ingeniosas, cantos y bailes, risas y algarabía. ¿Cómo pedir que esa movilización se subordine a las estratagemas electorales, al debate parlamentario o peor aún, al anticlimático litigio entre los tribunales? Esa frialdad en el marco de la legalidad y la institucionalidad es para la derecha, la campeona del statu quo racional. Lo izquierdista es el apasionamiento redentor. Y es que, como he dicho muchas veces, y esto me he cansado de repetirlo, la derecha deriva de un cálculo, mientras que la izquierda nace de una indignación. Por eso, la derecha es más racional y la izquierda es más apasionada y a veces se obnubila. No me imagino a nadie dando su vida por la ley de la oferta y la demanda. Y sí conozco a muchos que todavía sueñan con inmolarse en un embate contra la plusvalía. A diferencia de otros progresismos, al nuestro le ha faltado racionalidad para comprender que su llegada al poder se dará ahogando en votos cualquier intento de fraude y que ese aluvión no se obtiene tanto asustando al gobierno cuando tranquilizando a la clase media. Por eso me parece que el reto es crear una izquierda idealista pero sagaz, congruente pero propositiva, realista pero contemporánea. Una que no confunda heroísmo con congruencia, dignidad con derrota, ni lucha social con oposición empedernida. Y que entienda que la racionalidad puede a veces resultarle dolorosa, pero nunca le será ineficaz. Los europeos tardaron 8 décadas en dar el salto cualitativo que propuso Bernstein. Nosotros no podemos darnos el lujo de esperar más, so pena de consolidar nuestra democracia hemipléjica. Eso es lo que tenemos, una democracia hemipléjica con la mitad izquierda paralizada. Es verdad que las conquistas sociales del pasado fueron arrancadas mediante el conflicto, la confrontación y aún el martirio de los débiles contra los poderosos. También lo es que la inequidad no ha desaparecido y que sigue habiendo un orden injusto que protege los intereses del capital y pone en desventaja a quienes pugnan por la redistribución de la riqueza o incluso del ingreso. Pero hoy nuestra izquierda tiene a su alcance instrumentos legales, cauces institucionales y mediáticos con los que nunca soñó para llegar al poder ganando las elecciones y hacer de México un país más justo. Hay en el mundo una crisis de la democracia representativa. Tengo para mí que esa crisis está íntimamente vinculada con el declive de los estados de bienestar y la derechización a que orillaron a la socialdemocracia en el viejo continente, la desaparición del peligro socialista que significó la quiebra del bloque soviético, el encarecimiento del petróleo por parte de la OPEP, la presión de las pensiones en las finanzas estatales provocada por el envejecimiento de las poblaciones y la reducción de los impuestos que la derecha le vendió a los electorados que, por cierto, gracias a la intervención estatal lograda por los gobiernos socialdemócratas, se volvieron mayoritariamente pequeñoburgueses. Pero allá en Europa tenían ya sociedades con bajos niveles de desigualdad y por eso pudieron absorber el impacto del desmantelamiento de una parte de sus redes de protección social. En América Latina, en cambio, nos cayó la cruda sin haber pasado por la borrachera. Por eso no podemos copiar el paradigma socialdemócrata de la Europa de hoy. En todo caso, tendríamos que ver cómo hacer factible algo parecido a los estados benefactores de mediados del siglo XX. Y por eso debemos lanzar una cruzada por el filoneísmo para diseñar nuestro propio modelo. Es importante recordar, por otra parte, que esa socialdemocracia europea vigesémica ya había abandonado el dogmatismo marxista y que por eso pudo gobernar.
Aquí no hemos roto con esas ataduras, aunque muchos de los atados no sepan que los nudos provienen de Marx. En mi opinión, lo que el PRD debe hacer es romper de una vez por todas ese viejo cordón umbilical, aceptar las reglas del juego democrático con todas sus consecuencias y formular un programa propositivo concreto, específico y viable para solucionar los problemas de México. Deben decirle a la opinión pública qué harían para contrarrestar la corrupción y la inseguridad, con qué medidas lograrían que la economía creciera más y se generaran empleos bien remunerados, de qué manera construirían una nueva constitución con un régimen parlamentario, cuáles serían sus políticas para alcanzar la equidad de género, desterrar la discriminación racial y la discriminación sexual e impedir que las drogas generaran más violencia. Y deben también procurar la consulta para revertir la privatización del petróleo, pugnar porque las leyes secundarias no se desvirtúen en la reforma de telecomunicaciones y la ya parcialmente desvirtuada reforma política. Pero ante todo, en primerísimo lugar, debe la izquierda mexicana decirle a la opinión pública cómo combatiría la desigualdad y la pobreza, cómo rescataría la honestidad de sus viejos luchadores sociales y cómo abanderaría las causas ciudadanas que han surgido en oposición a la partidocracia. Estos tres últimos puntos, estoy convencido, tienen que conformar la agenda prioritaria de nuestra izquierda: justicia social, ética política y ciudadanía. Me detengo en el tercero de ellos por su relevancia actual. La mayoría de los mexicanos no pertenece ni simpatiza con ningún partido político, y cada vez son más los que abominan a los políticos. Si la fractura provocada por el PRD por el surgimiento de Morena, la primera decisión en una ruta de unificación de las fuerzas progresistas de México, va a provocar esa ruptura, si esa ruptura va a provocar que cada uno de esas dos organizaciones obtenga en los comicios de 2015 un porcentaje de votación de un dígito, y si es muy difícil que en 2018 ambos postulen a un candidato presidencial común, ¿de dónde van a salir los votos para que el perredismo sea competitivo en la próxima contienda por la presidencia de la República? La única opción es que ese partido atraiga al bloque mayoritario de votantes mexicanos, los independientes. ¿Por qué el PRD no se ha erigido en el campeón de la sociedad civil? ¿Por qué no ha abanderado las causas de la democracia participativa? ¿Por qué no han creado un consejo consultivo de ciudadanos no perredistas? ¿Por qué no han ofrecido sin ambajes candidaturas a líderes de opinión que no militan en sus filas? No lo sé. Supongo que sus tribus rechazan la merma de sus cuotas, pero me queda claro que no han realizado un análisis de costo-beneficio. Concluyo reiterando un par de ideas sobre las estrategias y tácticas para llegar al poder, porque es en este tema en el que, en el que se encuentra la falla geológica que divide a nuestra izquierda. La movilización es indispensable en situaciones límite, pero es contraproducente como acción política cotidiana. Esgrimir un discurso polarizador, chocar a priori con el establishment y salir a la calle sistemáticamente para procesar las demandas populares, si bien es bueno para consolidar el núcleo duro de militantes, es aún mejor para ahuyentar a los switchers de la clase media. La marcha nuestra de cada día es tan dañina como lo sería la renuncia al derecho a movilizarse ante el abuso de poder que pisotea la ley. El recurso de movilizar a la gente es absolutamente válido y eficaz siempre y cuando se supedite a la lógica electoral. No hay que olvidar que lo que se cuenta en la democracia son los votos, no los decibeles en los gritos en las plazas o los días que duran los plantones. El PRD no ha llegado a la presidencia de la República por dos factores. Uno es el juego sucio de las derechas gobernantes y el otro, en buena medida explicable por el primero, es la existencia de este disfuncional chip marxista al que me he referido. Ya he argumentado que el mejor antídoto contra los fraudes electorales es el aluvión de sufragios, que no se obtiene con protestas sino con propuestas. Solo me resta reiterar que mientras se siga viendo a Karl Marx como profeta y no como pensador, y se siga asimilando su obra como religión y no como teoría,
ese chip se mantendrá intacto. Me santiguo al decirlo, la impronta marxista en nuestro país obstaculiza la renovación de nuestra izquierda e impide entender que la lucha social del siglo XXI es en otro terreno y con otras armas. Y no es culpa de Lenin o de Mao, como dicen algunos defensores del marxismo, para salvar al maestro. Fue él quien decretó que mientras exista la propiedad privada en los medios de producción no podrá haber justicia, y la democracia será solo un trampolín para la revolución. No se trata de olvidar a Marx, desde luego. Sus escritos contienen muchas cosas rescatables, pero hay que leerlo como releemos a Aristóteles o a Rousseau. Es insano mantenerlo en los altares y usarlo para lanzar excomuniones y anatemas a los revisionistas que, como Bernstein en su momento, osan cuestionarlo como la fuente de la verdad. Por lo demás, su objetivo de cambiar al mundo se cumplió. El fantasma que echó a andar en Europa permitió edificar las sociedades más justas y libres que han existido en la historia de la humanidad, gracias a los estados de bienestar forjados por los socialdemócratas europeos de la posguerra, especialmente los escandinavos. Por eso, porque no podemos pedirle más, es hora de dejar que Marx descanse en paz. Y termino con una muy breve reflexión. Es verdad que la izquierda democrática lucha electoralmente en desventaja. Cierto, hay un aparato del establishment propagandístico, mediático, electoral, muy fuerte, que siempre trata de frenar a la izquierda. Pero ese aparato no se derrota, insisto, con ese intento de asustar al gobierno con la movilización. Se derrota ganando votos y más votos, suficientes votos para hacer inviable cualquier trampa electoral. Y esos votos y más votos no se ganan radicalizando el discurso ni radicalizando las acciones. Se ganan acercándose a ese electorado intermedio, independiente, de clase media al que me he estado refiriendo. Y cuando hablo de clase media quiero hacer una precisión, que luego por ahí saltan los demógrafos y dicen, es que la clase media es de tanto. No, a ver, hay una pobreza objetiva, la que se mide, la que miden los indicadores de pobreza, los que están abajo de tal línea son pobres, esa es la pobreza objetiva. En este país la mitad de la población más o menos está en la pobreza. Pero hay una pobreza subjetiva, que se mide en encuestas, en donde se le pregunta a la gente, ¿tú qué eres? Defínete, ¿eres pobre, eres clase media, eres rico? ¿Saben qué porcentaje de los mexicanos en esas encuestas, sistemáticamente, no en una, en varias, se declaran pobres? 17%. 17%, que por cierto coincide con el voto duro histórico del PRD. ¿Qué quiere decir? Que hay un 33%, más o menos un 33% de gente que es objetivamente pobre, pero que no se siente, no se asume pobre, que no tiene conciencia. Marx diría que son proletarios alienados, ¿no? ¿Sí? Hay que inculcarles conciencia de clase, ¿no? Un socialdemócrata diría, no, güey, la clase y la conciencia que hay que cambiar es la tuya, háblales en su idioma. Ellos tienen mentalidad clase mediera, aspiraciones clase medieras, háblales en ese idioma. Y ese idioma no es el de la polarización ni el de la radicalización. Ahora, me podrán decir, es que eso es muy complicado, es que es una lucha muy difícil, es que vamos en contra de todo. Sí, tienen toda la razón. Yo solamente recuerdo una frase que escribí hace muchos años. La política, antes que el arte de lo posible, es la magia de hacer posible lo imposible. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín Basabe, con una excelente ponencia que nos hace reflexionar sin duda. Tienen ustedes en sus manos unas hojas de preguntas que mucho agradeceríamos nos las hicieran llegar. Pero aquí hay una para Agustín Basabe que dice, Agustín Basabe, ¿qué debe festejar el PRD a sus 25 años de existencia?
Pues debe festejar que existe, debe festejar. No podemos negar que ha habido muchos y muy fuertes embates para destruir al PRD, de adentro y de afuera. Y el PRD sigue ahí siendo todavía el partido más importante de la izquierda mexicana. Eso es una realidad. Y si eso no da para festejar, yo no sé qué dé para festejar. En tu opinión, ¿qué lo que ahora vive el PRD en el marco de las reformas estructurales es entonces, ¿qué dice? Correcto. Sí. Sí es correcto. Yo sí creo que las reformas, algunas de ellas, no todas, a mí me gustó, y aunque me linchen después en algún otro lado, me gustó la reforma fiscal, con todos sus bemoles y errores. Me gustó la reforma de telecomunicaciones, que ahora quieren desvirtuar en las leyes secundarias, pero eso es otra cosa. Tenemos un gobierno de efectos secundarios. Sí. Lanza con bombo y platillo grandes reformas constitucionales y se para el cuello, y luego preparándose ya desde entonces está afilando los cuchillos para en las reformas secundarias, en las reformas a las leyes secundarias o en la creación de leyes secundarias, desvirtuar lo que hizo antes en las reformas constitucionales. Nada más que eso tiene un riesgo y puede ser un boomerang para el gobierno. Y creo que la reforma de telecomunicaciones puede traer un costo muy grande si realmente insisten en revertir lo logrado en la Constitución. Por eso. ¿Qué debe festejar el PRD? Aquí tenemos en el PRD, ¿qué es más importante? ¿Los liderazgos carismáticos o el PRD en su conjunto? Yo creo que un partido que se precie de serlo tiene que ser un partido institucional. Tiene que ser un partido con estructuras, con órganos institucionales. La izquierda también ha padecido de otro problema, además del divisionismo secular que ha tenido en otras partes, y es el caudillismo. El caudillismo no es saludable para ningún partido político. Yo creo que el PRD, en la medida en que se institucionalice más y que respete sus propias reglas internas y que se pueda procesar sus diferencias interiores en un marco de normatividad interna e institucionalidad interna respetables, será más apreciado por la sociedad. Una de las cosas que a la sociedad no le gusta del PRD es la rijosidad. Y la rijosidad particularmente contra sí mismos, porque luego se ve que un grupo de PRDistas tomó el edificio del PRD. Ay, caray. No. Eso, en la medida en que lo logren institucionalizar y en que logren procesar sus diferencias internas de manera pacífica, legal, van a ganar más de esos votos independientes a los que me refería, que tanta falta les hace. Una más. ¿Se considera que un gobierno puede ser democrático si el candidato viene de otro partido político? Caray. Pues yo creo que sí. Digo, si de lo que están, o sea, si lo que no entiendo bien la pregunta, pues si la pregunta es que si puede haber un candidato de un partido que se pasa a otro, que si eso es democrático, bueno, pues en la medida en que se pase por convicción y que cumpla con la ideología, con los planteamientos, las posturas, los programas de ese partido, ¿por qué no? No le veo ningún problema. Bueno, últimas dos preguntas, aunque nos están llegando más por acá. Rogelio Ortega Martínez, Agustín Basabe, ¿podemos hablar que en México viene la era de la izquierda socialdemócrata? Ojalá que tu boca se haga de profeta, no sé dónde estés, pero ojalá, no de la socialdemocracia, insisto, como imitación extralógica. No hay que copiar el modelo europeo, ese no funciona aquí, pero sí hay que desarrollar algo propio, algo nuestro. Si no le quieren llamar socialdemocracia, no le llamen socialdemocracia, qué bueno, inventen otro nombre. Pero la idea es que conjugue la libertad individual y la justicia social como lo trató la socialdemocracia y como lo logró la socialdemocracia europea en Suecia y después en toda Europa, a mediados de siglo, después de la posguerra o en la posguerra. Si se logra eso, si se logra disminuir la desigualdad y crear sociedades con bajos niveles de desigualdad como lo hicieron los europeos, eso llámenle como quieran,
llámenle como quieran, pero eso va a ser el equivalente a la socialdemocracia. Y ojalá que tenga nuestro sello propio. Yo acuñé el término del filoneísmo, es una palabra que no existía, iba a decir, no existe en el español. Paradójicamente existe el antónimo, misoneísmo, que es la aversión por lo nuevo. Pero filoneísmo no existe, yo lo inventé. ¿Qué quiere decir? Hacerte amigo de lo nuevo, del cambio, de la creatividad, de la originalidad, lanzar una cruzada por la originalidad y crear algo propio y retribuirle a la humanidad lo mucho que hemos tomado de ella. Es hora de que México empiece a crear sus propios paradigmas y el PRD puede crear el suyo. Si no le quieren llamar socialdemocracia, es más mejor, no le llamen socialdemocracia. Pero que esté ahí, en ese punto intermedio entre quienes creen que la justicia social excluye a la libertad individual y quienes creen que la libertad individual excluye a la justicia social. Timoteo Antúnez, ¿cómo separar la difusión de la teoría de la democracia de izquierda de la promoción de un partido político? Bueno, es que en la medida en que la teoría se acerque a la praxis, en la medida en que no haya esa gran brecha entre norma y realidad, los partidos son más atractivos. Si un partido tiene un discurso, pues que a lo mejor suena bonito, o espectacular, o seduce a la gente, pero en la práctica hacen cosas muy diferentes, a la larga es peor que no decir nada. Un partido, en la medida en que acerque sus documentos básicos, su discurso a su acción, es un partido atractivo para el electorado. Y es lo que le pasó al Partido Socialdemócrata Alemán. En mi conferencia platicaba yo de lo que pasó en Bad Godesberg, en su congreso en 1959. Ya de tiempo atrás, los socialdemócratas alemanes venían actuando y gobernando muy lejos de los dogmas marxistas, ya estaban sepultados. Pero en sus documentos básicos y en sus discursos seguía estando todavía la lucha de clases y la diferencia y lo quitaron, finalmente lo quitaron en 1959. Y entonces acercaron la norma a la realidad, se volvieron más congruentes y más creíbles. Finalmente, Avelina López, ¿la izquierda en México es una utopía? Mira, si es una utopía es de las buenas, porque hay utopías buenas, hay utopías que mueven a la gente, que mueven al mundo. Hay utopías que son como esta frase de Karl Schurz. Karl Schurz decía, las utopías y los ideales son como las estrellas. Nunca vas a alcanzar a tocarlos con tus manos. Pero como el faro entre las aguas turbulentas, tú las fijas como tus guías y siguiéndolas, forjas tu destino.